El Congreso ha secuestrado la democracia. Más del 90% del país les está diciendo queremos adelantar las elecciones el 23 o el 24, independientemente de ello. Y solo el 7% del país, según Ipsos, les está diciendo quédense hasta el 26. Entonces el Congreso está decidiendo en contra de esa inmensa mayoría de que en este momento el Parlamento ha secuestrado la democracia peruana porque le está impidiendo a los peruanos decidir libremente sobre cómo solucionar la crisis. Yo sé que hay gente que dice, oye, se han pasado días hablando del buffet y todo eso, pero yo creo que no es la comida, ¿no? Ellos pueden comer lo que quieran, lo que bien puedan, cada quien es libre de comer lo que quiere, incluso discutir por comida puede ser hasta absurdo, pero es el hecho del monto en primer lugar, y después la respuesta grosera, altanera, ¿no? Totalmente desconectada de la realidad, en un contexto en el que se les pedía adelanto electoral y un montón de cosas que no han hecho. Así las cosas, ¿cómo golpea la imagen del Congreso esta denuncia? Yo creo, Jaime, que acá ha habido un problema de confusión enorme en el país en los últimos años, en las últimas décadas, y particularmente en los últimos años, sobre todo del 2016, donde uno escucha a muchas personas señalando de que el Congreso es el primer poder del Estado. Y si te das cuenta, los congresistas aparentemente se creen que son el primer poder del Estado, que son como pequeños dictadores, como que no están sujetos a ningún tipo de fiscalización y que ellos pueden hacer lo que se les da la gana. Y la verdad es que no son el primer poder del Estado. El artículo 110 de la Constitución señala que el presidente de la República y en este caso la presidenta de la República es la jefa de Estado. Entonces, si eso es así, el Congreso no es el primer poder del Estado. Y creo que esa deliberada confusión los ha llevado a los congresistas actualmente a tener esta actitud, primero, respecto del problema de fondo hoy, que es el adelanto de elecciones. Es decir, no nos vamos. No interesa que tengamos un dígito de aprobación, no interesa que no hayamos sacado ninguna reforma relevante, ninguna ley relevante en todo este tiempo, no interesa que nuestras semanas de representación cada vez son más ostentación de gastos superfluos, no interesa que en sus funciones de fiscalización este Congreso tampoco tiene nada que mostrar, salvo la famosa Comisión del Fraude, que nos costó 200.000 soles, liderada por el congresista Montoya, y ahora parece que va a haber una nueva comisión para investigar las consultorías en el Ministerio de Educación y en el Consejo Nacional de Educación que promueve el congresista Muñante. Otro gasto superfluo, irrelevante, que están proponiendo los congresistas y no se dan cuenta que estamos ante un país que está pidiendo por abrumadora mayoría adelanto de elecciones y este Congreso, que tiene el deber fundamental de representar al país, no está haciendo caso a esa demanda ciudadana. Y entonces lo que tendríamos un poco que ya asimilar es que el adelanto ya fue. En un contexto normal, si tuviésemos políticos que escuchan a la ciudadanía, porque a veces... ¿Fuerza Popular escuchó a la ciudadanía? Yo creo que lo hizo convenientemente, ¿no? Porque hace 4 meses el señor Guerra García estaba rotundamente en contra del adelanto de elecciones, la congresista Moyano decía que era inconstitucional que el Congreso por sí pudiese impulsar una iniciativa de adelanto de elecciones, y evidentemente eso era una excusa, porque el Congreso tiene completa facultad para hacerlo en ese sentido, impulsar un proyecto. Los actuales congresistas que tenemos, que yo soy bien sincero, son un accidente en la política peruana, porque si tú comparas a, no sé, pues a Andrés Tausen, a Felipe Osterling, a Roberto Ramírez del Villar, a Henry Piz, con lo que tenemos hoy, claramente no creo que ninguno de los 130 que están hoy sentados en el Parlamento vaya a pasar a la historia, pero que el país, uno, no tenga fecha cierta de las elecciones, cuando todo el país está pidiendo adelanto de elecciones, es terrible y además es una pésima señal a los inversionistas, es una pésima señal para la estabilidad económica del país y finalmente te genera la sensación, Jaime, que esa es la sensación que tenemos todos los peruanos, de que el Congreso ha secuestrado la democracia. Porque, ¿cómo es posible que más del 90% del país les está diciendo queremos adelantar las elecciones el 23 o el 24, independientemente de ello, y solo el 7% del país, según Ipsos, les está diciendo quédense hasta el 26? Entonces el Congreso está decidiendo en contra de esa inmensa mayoría. Entonces sí, yo reafirmo de que en este momento el Parlamento ha secuestrado la democracia peruana porque le está impidiendo a los peruanos decidir libremente sobre cómo solucionar la crisis.